Presenta el siguiente programa Banco República. Conoce más en brow.com.uy. Presenta Claro Empresas para sus servicios de valor agregado, Clock, flota satelital y Microsoft 365. Contactate al 0800 8899. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Empresarios de Acá. Un placer recibirlos por la pantalla de NSTV y también nos pueden encontrar en la web, en YouTube y en todas nuestras redes sociales. Hoy vamos a hablar de la inclusión de personas con discapacidad en el mercado laboral. ¿Qué pueden hacer las empresas para estar más proclives a incluir personas con discapacidad? Algunos de los temas que vamos a desarrollar hoy con Eugenia González Presto, que es directora de Relaciones Institucionales de la Fundación Benzodún Laurent. Vamos a hablar también de por qué Uruguay es un hub cafetero. Cómo retener, seducir el talento joven en una empresa, algunos de los temas que vamos a conversar hoy también con Valeria Pardal, que es Country Manager de Nestlé en Uruguay. Yo voy a tomar asiento y a recibir a la primera entrevistada del día de hoy. Bien, como lo anunciábamos, vamos a recibir a Valeria Pardal, que es Country Manager de Nestlé Uruguay. Bueno, bienvenida, Muchas Valeria. Gracias. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Bueno, Valeria, primero y principal, recibirte aquí en Uruguay. ¿Hace cuánto que estás residiendo? Hace 1 año y medio me mudé con mi marido, con mis 2 hijos de 4 y 6 años. Así que tomé la responsabilidad, la gerencia general de Nestlé Uruguay. Así que desde ese momento estamos viviendo de este lado del charco. Bien, bien. Bueno, ya vamos a hablar un poco de tus perspectivas como ejecutiva, digamos, en Argentina, ya con cargos interesantes en Nestlé y tu llegada aquí en Uruguay. Bueno, en nuestro país, Nestlé involucra a 300 personas más o menos, ¿no? 180 de manera directa. Ajá. Y 300 o más de 300 en forma indirecta que todos los días trabajan en Uruguay. Recientemente la empresa invirtió 35 millones de dólares aquí en Uruguay, posicionándolo como un hub cafetero, ¿no? Un poco, ¿qué explica esta inversión? Bueno, primero fue poner a punto una nueva fábrica, que era la fábrica histórica que Nestlé adquirió hace más de 45 años atrás, y tenía que ver con poner la tecnología y todo el desarrollo de sustentabilidad, de residuo cero, a disposición de un nuevo diseño de fábrica, ¿sí? Entonces eso fue como el primer proyecto, la primera etapa. Y después en el año 2018-2019 el grupo Nestlé adquiere a nivel mundial la marca Starbucks para ser comercializada en retail. Y ahí empezaron a buscar dentro de lo que era Latinoamérica cuáles eran los mercados con experiencia y expertise en café tostado y molido o café de filtro, como se puede conocer. Y ahí es donde Uruguay apareció en el mapa. Entonces, al proyecto inicial de construir una nueva fábrica que ya estaba en construcción, se sumó la de adquirir la primera y única línea para producir café tostado y molido y grano para Starbucks, para producción local y para exportar también al mundo. Y hub cafetero, ¿por qué lo llamamos hub cafetero? Porque el café crece entre los trópicos de Cáncer y Capricornio. Entonces, por ende, Uruguay no es un mercado productor de café, sin embargo, tiene una flexibilidad que es única, que es que permite importar granos de diferentes partes del mundo, justamente porque no hay barreras a la producción o a la comercialización, y mantener su certificado de origen. Esto quiere decir que en Uruguay podemos traer granos de Colombia, granos de Etiopía, granos europeos o de las diferentes zonas cafeteras y producir blends diferentes y a su vez reexportarlos con la denominación de origen, o sea, grano colombiano, por ejemplo. Entonces, eso nos convierte en un mercado único, no solo por nuestro conocimiento histórico de café tostado y molido, sino a su vez por la posibilidad de desarrollar blends, importar granos de diferentes partes y reexportarlos manteniendo
el origen de ese grano. Qué interesante, ¿no? Porque allí, bueno, hay una apertura interesante, no solo a lo que es, bueno, la comercialización, sino también a la innovación, ¿no? Mezclas, nuevas tendencias, y desde aquí se distribuye para Starbucks también de la región. ¿Cómo es ese proceso? Bueno, primero el equipo local, y eso es lo que quiero destacar, cuando nosotros pensamos por qué Uruguay para este tipo de inversión y por qué Uruguay como hub cafetero. Entonces, lo primero es el expertise, el conocimiento y la trayectoria que tiene Nestlé Uruguay en el mercado de tostado y molido. Nestlé es el creador del café soluble, ¿sí? Es el creador del café instantáneo. Entonces, todo el conocimiento, toda la tecnología, toda la innovación siempre estuvo puesta en desarrollar el café instantáneo. Café tostado y molido, son pocos los mercados de Nestlé que tienen este conocimiento, y en Latinoamérica el único es Uruguay. Y Uruguay tiene un conocimiento de años de justamente trabajar la innovación. Esto es poder desarrollar distintos blends, crear distintos blends y a su vez comercializarlos en el mercado interno. Cuando hablamos de Starbucks puntualmente, nosotros teníamos como tarea poder desarrollar a nivel local los blends de Starbucks, que ya son recetas predefinidas, predeterminadas, y poder replicar con el estándar de calidad que tenía Starbucks la misma receta y el mismo tipo de producto, de resultado en nuestra fábrica con nuestra gente. Y eso fue básicamente lo que hicimos para comercializar en supermercados. Nosotros no tenemos en este momento punto de contacto con lo que son los coffee shops. ¿Sí? Pero en todo lo que vas a encontrar en supermercados, no solo de Uruguay, sino de China, de Brasil, de Argentina, de Paraguay, de Inglaterra, es producido y elaborado en Uruguay. Bien, clarísimo, ¿no? Y allí hablando del café, ¿no? ¿Cómo viene el consumo aquí en Uruguay? Bueno, el consumo de café en Uruguay está creciendo. Pensemos en Uruguay y siempre se nos viene el mate y el termo a la cabeza, ¿no? Sí. Sin embargo, hay un mercado de café súper interesante. Se consumen más de 140 tazas al año per cápita. Es una taza cada 2-3 días aproximadamente. Obviamente en zonas urbanas se consume mucho más. Pero lo interesante son dos tendencias. La primera es que el consumo viene creciendo y viene creciendo de la mano de los más jóvenes. O sea, hoy se ingresa a la categoría a partir de los 14, 15 años, y Starbucks y los coffee shops tuvieron mucho que ver con eso, con que el café estuviera de moda en la adolescencia, ¿viste? En una temprana edad, y eso hace que automáticamente el consumidor del futuro ingrese a la categoría mucho más joven, mucho más chico, y además en distintas versiones, ¿viste? Frío, con leche, con chocolate, con espuma, o sea, con todas las con reversiones del café, lo cual muestra el potencial de la bebida. Entonces, eso punto uno, el café está creciendo. Y el segundo punto muy importante que también está sucediendo en Uruguay es que el café se está sofisticando. Entonces, hoy lo que además impulsa el crecimiento de la categoría de café son los segmentos de valor agregado. Es el café premium. Entonces, ahí es como que empezamos a ver estas dos tendencias. Un café que crece como bebida de la mano de los jóvenes y de la mano de todas las reversiones que hay del café. Y por otro lado, el desarrollo de lo que es el café premium, que es lo que hoy está despertando el interés del uruguayo. Y de Uruguay al mundo. Y de Uruguay al mundo, exacto, porque en realidad esta es una tendencia que veíamos que venía sucediendo en Europa, y cuando empezamos a entender, bueno, qué está pasando en Latinoamérica, la realidad es que desde el 2018, y te diría que de la mano también del café porcionado y de lo que son las cápsulas y la posibilidad de que en el hogar uno como consumidor se pueda preparar un café de primerísima calidad como el que toman los coffee shops, o sea, en cualquier bar. La realidad es que esa posibilidad es la que hizo que el consumidor de alguna manera empezara a explorar nuevas alternativas, nuevas formas de tomar el café. Hay mucho crecimiento de lo que es la compra de los molinillos, y el consumidor se compra el grano y lo muele en su casa, o de la prensa francesa, o sea, diferentes maneras y formas de preparar el café, y que el consumidor uruguayo también está interesado en incorporar estas nuevas formas. Y cuando pensamos en Uruguay al mundo, es súper bueno el punto, porque Nestlé en Uruguay fue siempre pensada y diseñada para atender al mercado local.
Y tenemos marcas locales que son líderes como Bracafé, en lo que es el segmento de soluble o instantáneo. El Chaná, marca emblemática uruguaya en lo que es tostado y molido y también líder del mercado, pero siempre a nivel local. Y la posibilidad para nosotros, que empezó en el finales del 2021, que fue cuando realmente empezamos fuerte, es la de producir localmente café de primera calidad y poder exportarlo al mundo. Agregar valor en Uruguay y exportarlo al mundo. Solo el año pasado exportamos a más de 15 países en los 5 continentes. O sea que eso fue también un cambio total en el modelo de negocio y a raíz de la inversión que hizo el grupo en el Uruguay. ¿Sustituyó alguna fábrica, la de Uruguay, de Nestlé en otro país? No, se suma. En absoluto. Se suma y se suma de la mano de esta posibilidad que ofrece Uruguay, que es justamente la de, yo destaco siempre la certificación de origen. Bien. O sea, por ejemplo, en otras economías mucho más proteccionistas, como puede ser Brasil, México, que son países productores del café y que son, de hecho Brasil es el mercado cafetero por excelencia a nivel mundial, la realidad es que con lógica se desalienta la importación de granos, tienen aranceles mucho más altos y eso en Uruguay no sucede. Entonces la realidad es que el hecho de poder importar cafés de distintas partes, nosotros tener el conocimiento para desarrollar blends a partir de esos cafés de distintos orígenes y poder seguirle transmitiendo al consumidor, esto es grano colombiano o esto es grano de Etiopía, es justamente el valor agregado y el diferencial que hoy por hoy tiene Uruguay. Bueno, Valeria, en cuanto al rubro alimentos, ¿no? Un poco qué se espera para lo que queda del año, ¿no? Las expectativas, ¿no? Teniendo en cuenta también el componente de inflación, muchas veces los alimentos lideran en el ranking de lo que incide justamente en ese índice, un poco cómo se ve desde allí. Bueno, a ver, yo creo que las empresas de consumo masivo tenemos un desafío importante que es en un contexto de inflación mundial, donde Uruguay no es la excepción, de qué manera logramos que nuestros consumidores nos sigan acompañando y fundamentalmente que el consumidor no tenga que sacrificar su marca. Entonces acá el desafío viene de la mano de hay un bolsillo que puede estar más retraído producto de la inflación y que los salarios posiblemente no acompañen el mismo ritmo. Desde las marcas, nosotros lo que buscamos es que el consumidor siga accediendo a su marca deseada, a su marca elegida, a su marca amada. Y te doy el ejemplo de Bascolet. O sea, yo quiero que la mamá y que los niños sigan consumiendo Bascolet y sigan eligiendo Bascolet. Y lo mismo con el café cuando hablamos de Bracafé o del Chaná que te mencionaba antes. Entonces, en ese sentido, lo que estamos trabajando son opciones de promociones que acompañen con bajas de precio, que acompañen el bolsillo del consumidor. Opciones de formatos en algunos casos más pequeños, que tengan un precio más accesible. Promociones también que estimulen de alguna manera el consumo, pero que a nuestro consumidor le dé un beneficio. O sea, entonces hay muchas herramientas que hoy tenemos disponibles para ayudar a que el consumidor no vea en la inflación dejar su marca de lado. ¿Sí? Y esa es la principal tarea que tenemos por delante. Hace poco un empresario, digamos, del sector supermercadismo, ¿no? De supermercadismo de cercanía, comentaba que lo que estaban justamente observando es que, los clientes, los consumidores, lo que estaban, digamos, dejando de lado es la fidelización a las marcas, ¿no? Ustedes también lo ven así, obviamente en las cuentas finales, y el hecho de poder brindar otras opciones hipoteca de alguna forma las ganancias. Nosotros lo que vemos es un consumidor que experimenta, o sea, cuando de repente el ingreso es el mismo, pero los precios aumentan, y los precios en general, de todo, o sea, lo que es mantener la vida, ¿no?, de una familia, la realidad es que el consumidor se ve en la disyuntiva de tomar decisiones. Y parte de esas decisiones es, empezar a experimentar, ¿qué pasa si compro esta marca más barata? ¿Qué pasa si cambio la marca? ¿Los chicos se darán cuenta? O sea, ¿van a seguir tomando la leche, pero con otro polvo achocolatado? El café, que es el que tomé toda la vida, si
compre una opción más barata. ¿Me va a gustar? ¿No me va a gustar? Tenemos consumidores que nosotros vemos que prueban y vuelven. Y ahí la calidad es muy importante y la calidad es indiscutible, pero va también acompañada de que la marca tenga la sensibilidad de entender que en contextos extraordinarios, como son los que estamos viviendo, necesitamos desarrollar alternativas que ayuden al consumidor a que tome una mejor decisión y fundamentalmente que no sacrifique la marca. Entonces, no tiene que ver con el tema de ganancia o de rentabilidad. Hoy por hoy lo más importante es sostener el consumo, acompañar al consumidor y imagínate que Nestlé tiene más de 150 años, digamos, en los mercados del mundo. Yo te diría que es una compañía que vio todo. Entonces, hay ciclos inflacionarios y después los ciclos inflacionarios pasan y al final del día lo más importante es acompañar al consumidor y eso el consumidor no lo olvida y es lo que más valora. Bien, bien, clarísimo. Valeria Pardal, Country Manager de Nestlé Uruguay. Vamos a una pausa, la primera de Empresarios de Acá y enseguida regresamos. Gracias. Bueno, no nos vamos a la pausa sin antes agradecer por supuesto a las marcas que me acompañan. El look es de Guapa, los zapatos son de Marcel, los accesorios de Nova y de Carmen Manrique. Me cuido en Betel Spa con los productos L'Oréal París y cuido mis ojos en óptica Semiflex. Ahora sí, pausa y ya regresamos. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. Estudios Bet, la consultora de franquicias líder en Uruguay. Conozca la manera más segura de expandir, desarrollar e internacionalizar su negocio. Estudios Bet, líder en franquicias en Uruguay. Desde los orígenes de Mazars, nuestro compromiso y atención es lo que siempre nos ha caracterizado. Es lo que nos distingue, lo que nos hace destacar. Mazars. Presenta Mazars, auditoría, contabilidad, outsourcing, impuestos, compliance, capital humano, legales. www.mazars.com.uy. Segundo bloque de Empresarios de Acá. Estamos en diálogo con Valeria Pardal, que es Country Manager de Nestlé Uruguay. Y veníamos hablando, ¿no?, de todo lo que hace a, bueno, la operativa de una empresa de gran porte multinacional en nuestro país, ¿no?, conformando su hub de línea aquí en Uruguay. Y en ese sentido, bueno, vaya si también conversar a propósito de lo que hace, ¿no?, al lugar de trabajo, a la empresa, es interesante. Y quiero tener tu visión a propósito de los jóvenes, ¿no? Hoy retenerlos, seducirlos a la hora de trabajar en una empresa, debe ser de un desafío y quiero saber, bueno, tu opinión un poco al respecto, ¿no?, de cómo tú lo vives. Mira, yo creo que es un tema muy interesante, el tema de los jóvenes, y cuando uno piensa en que uno también fue joven, ¿no?, y que tal vez el tema generacional siempre estuvo arriba de la mesa, ¿no? O sea, cómo las generaciones que ya están dentro de la compañía seducen, atraen a las nuevas, la desarrollan, y en cada generación a generación siempre hubo alguna barrera, por decirlo de alguna manera, o alguna nueva forma de entender o interpretar lo que los jóvenes querían. Yo creo que ahora no es la excepción. Ahora nos encontramos con jóvenes que apuestan en el fondo a lo mismo que cualquier persona, que es desarrollarse, que es aprender, que es poder incorporar compañeros, colegas, que los impulsen a desarrollar su mejor versión. Y creo que en ese entendimiento, que es sencillo, te diría, y que es bastante básico, y creo que va de la mano de lo que cualquiera de nosotros anhelamos en un lugar de trabajo, que es el desarrollo, el aprendizaje. Hoy por hoy es lo que estamos trabajando. Es de qué manera
podemos ofrecerle a un joven que ingresa, en este caso a Nestlé, la posibilidad de que tenga un desarrollo de carrera amplio, profundo, o sea, que pueda tener una visión panorámica de todas las áreas en las que puede desarrollarse, que pueda cambiar de área si es su anhelo, su deseo, y esa es la forma que de alguna manera vamos trabajando el desarrollo de los jóvenes dentro de la compañía. Creo que el tema del aprendizaje, el tema de generar también buenos grupos de trabajo, ¿no? Es algo que es clave. Hoy no es tanto el concepto individualista, sino es el concepto de trabajar en equipo, de trabajar por proyecto, que tal vez esas son cosas que fueron cambiando en los últimos años y que crecieron mucho más. El tema de la flexibilidad en el trabajo, que eso es algo que yo diría que la pandemia también potenció mucho, entender que una persona puede trabajar remoto y brindar el mismo resultado y hasta incluso con más placer porque lo está haciendo desde un lugar que le queda cómodo. Y esas son todas cosas que hay que incorporarlas, hay que ponerlas en la mesa y tener en cuenta si uno realmente quiere ser un lugar donde, primero, los jóvenes se sumen, y segundo, donde los jóvenes puedan desarrollar una carrera y se queden. Interesantísimo. Bueno, desde el punto de vista de una ejecutiva, ¿no? con experiencia, ¿no? Bueno, en el país de origen, en Argentina y ahora en Uruguay, ¿no? Me interesa conocer lo que es tu visión, ¿no? Respecto al desarrollo empresarial, al clima, ¿no? de empresarios aquí en nuestro país. ¿En qué se diferencia la idiosincrasia del sector empresarial uruguayo con el argentino? Bueno, primero creo que hay muy buen nivel en el empresariado local. La realidad es que si yo tengo que comparar, te diría que el empresariado uruguayo trabaja en un mercado estable, trabaja con foco en desarrollar el negocio, en que sea un negocio sostenible en el tiempo, sustentable, va más a la oportunidad de largo plazo y la va construyendo, y yo observo que desde ese lugar la visión es de construcción sostenida en el tiempo, ¿sí? Entonces eso es como primer punto de clara diferenciación y a favor. Y después otra cosa que observo es que en los últimos meses, en los últimos años, te diría, muchas empresas se han instalado en el Uruguay producto de las oportunidades también que el país está proponiendo, digamos, distintas decisiones que el país ha tomado en pos de atraer esas inversiones. Y eso generó como cierto movimiento y siempre el movimiento está bueno porque hay no solo el tema del nuevo empresariado, las nuevas empresas que se instalan, lo que nos deja la pandemia en cuanto a aprendizajes, y todo eso genera un motor de cambio en cómo las empresas están encarando el futuro de sus negocios, muy importante, sumado también a otros temas como pueden ser la sustentabilidad, que también es algo clave hoy por hoy en los negocios, la tecnología, la transformación digital. Entonces son muchos cambios en una ventana de tiempo, te diría, bastante corta. Y creo que en ese sentido el empresariado uruguayo acusó recibo y está a la vanguardia de muchas cosas. O sea, uno tal vez, yo como argentina tengo la mirada fresca, tal vez el que lleva más tiempo acá es más crítico, pero la realidad es que yo lo que veo es algo muy dinámico, muy en movimiento y siempre con esta visión de construcción a largo plazo. Bien, clarísimo. Preguntarte, Valeria, ¿no? ¿Cómo viene el movimiento allí en el polo logístico zona este, ¿no? Canelones, desde hace algunos años, el departamento, bueno, viene ofreciendo una alternativa como para salir de lo que es la capital y hacer un conglomerado de empresas, ¿no? Pero un poco allí desde tu experiencia del día a día, ¿qué es lo que observas? Mira, son muchas las empresas que ahora se están instalando en el parque industrial donde estamos nosotros. También dentro de la zona de Canelones hay otras opciones como ser zona franca. O sea, realmente hay muchos modelos que hoy por hoy, por eso, y son parte de las decisiones que yo te decía que el Uruguay como país ha adoptado, que ha favorecido que muchas empresas se instalaran, incluso salieran
de Montevideo y empezaran a desarrollar la periferia, ¿no? En el caso del Parque Industrial Zona Este, que es donde está emplazado Nestlé, hay varias otras compañías, está Mondelez, está L'Oreal, está Pache, Cacaos del Plata, o sea, hay distintas alternativas de logísticas incluso y está creciendo. Entonces, para mí es una oportunidad de desarrollo de las familias que viven alrededor de una fábrica. O sea, yo acá te hablo desde mi experiencia en la fábrica, ¿no? Siempre cuando se instala un parque industrial, cuando se instalan empresas, cuando se instalan fábricas, eso es una oportunidad de desarrollo para la gente local, ¿no es cierto? De que tenga que movilizarse menos hacia su lugar de trabajo, o sea, genera oportunidades. Y eso es lo que yo estoy observando en una zona que está creciendo mucho, como es la que estamos nosotros hoy por hoy instalados, que es en Pando, en la zona de Canelones. Clarísimo. Valeria Pardal, que es Country Manager de Nestlé Uruguay. Muchas gracias por estar aquí en el programa y te esperamos en otra oportunidad. Muchísimas gracias a vos. Bien, nosotros nos vamos a la pausa y enseguida regresamos. Les quiero hacer una recomendación para todos los comercios que quieran incorporar un nuevo rubro como libros infantiles y revistas. Districerro es la mejor opción. Districerro es la importadora y distribuidora con más de 2.000 colecciones de libros a disposición. 48 años en el mercado respaldan la experiencia de Districerro. Por más información pueden contactarse al 2359-5976 y vía web al www.districerro.com.uy. Álamo, Inmuebles Logísticos e Industriales. Somos el escritorio líder en la comercialización de predios logísticos e industriales de Uruguay. Más de 1 millón de metros cuadrados comercializados. Contáctenos al 092-391-927, al 2708-1288 o visite nuestra web alamologística.uy. Álamo, Inmuebles Logísticos e Industriales. Carle & Andrioli, contadores públicos, firma miembro independiente de Geneva Group International. Brinda servicios de asesoramiento contable, tributario, auditoría y consultoría. Más de 20 años de experiencia en due diligence, proyectos de inversión, creación y evaluación de empresas, entre otros. Carle & Andrioli, presentes en Empresarios de Acá. Urbancat. Peluquería unisex. Con tu banco, todo es más fácil a través de eBrow. Paga los sueldos de tus empleados y las facturas a proveedores. Hacé la cobranza sin moverte de tu empresa. Controla los pagos de tus clientes y mucho más. Además, podés usar la tarjeta prepaga corporativa del Brow. Seguridad y rapidez con la tecnología Contactless. Banco República, nuestro banco país. Empresarios de Acá se realiza en Hotel Hyatt Centric Montevideo. Carle & Andrioli, presentes en Empresarios de Acá.
Tercer y último bloque de empresarios de acá, como siempre agradecemos a Samsung por toda la tecnología que nos ofrece para hacer este programa. Y como lo adelantábamos, vamos a recibir a Eugenia González Presto, que es directora de Relaciones Institucionales de la Fundación Benzodún Laurent. Bueno, muchas gracias por estar aquí en Empresarios de Acá. Muchas gracias por la invitación. Bueno, para hacer una puesta a punto, Benzodún Laurent es una fundación que se dedica... Sí, es una organización uruguaya sin fines de lucro que se dedica justamente a la inclusión social y laboral de las personas en situación de discapacidad. Nosotros trabajamos con múltiples programas. En principio, y el foco principal es la inclusión laboral. Conectamos a empresas que están teniendo cargos vacantes con personas en situación de discapacidad que buscan empleo y acompañamos a ambas partes en todo el proceso de inclusión laboral en forma integral. Por otra parte, formamos a postulantes para el empleo con cursos cofinanciados por INEFOP. También asesoramos a empresas en inclusión laboral, sensibilizamos y capacitamos en discapacidad. Tenemos un espacio de orientación y asesoramiento a personas en situación de discapacidad, en trámites y gestiones. Trabajamos mucho en red y también promovemos derechos, alianzas y políticas públicas. Qué interesante, ¿no? Allí, Eugenia, la actividad y en lo que refiere a lo que ustedes están viendo, ¿no? En términos de cómo está el mercado laboral para la inclusión de las personas con discapacidad en las empresas. ¿Qué observan allí? Bueno, hay múltiples barreras para la inclusión laboral. Justamente la fundación surge ante la realidad de que un 15,9% de la población uruguaya se encuentra en situación de discapacidad, según el último censo del año 2011. Y se estima que esos son más de 500.000 personas, y se estima que aproximadamente un 80% de las personas en situación de discapacidad se encuentran desempleadas, las personas que están en edad de trabajar. Ante esta situación, justamente nace la fundación. Hay múltiples barreras, como te decía. Por un lado hay barreras actitudinales, de las cuales se deriva el resto de las barreras de alguna forma, barreras de comunicación, barreras de infraestructura, barreras educativas, de transporte, etc. Y hay muchos mitos en torno a la discapacidad y al empleo. A ver. Por ejemplo, hay empresas que nos pueden pedir, quiero una persona en determinada situación de discapacidad, un trabajador, por ejemplo, con síndrome de Down o en el espectro autista. Y nosotros decimos, no, nosotros trabajamos desde la persona, desde sus potencialidades, su formación, su capacitación, sus intereses. Después tenemos en cuenta la situación de discapacidad, pero en un segundo plano. Primero, persona. Otros mitos, por ejemplo, u otros prejuicios pueden ser, si contrato, va a ser las adaptaciones que tengo que realizar son muy caras, son muy costosas. Y nosotros partimos de la base de que lo que se van a hacer son ajustes razonables, lo que se llaman ajustes razonables, que son adaptaciones o pequeñas adaptaciones o modificaciones para que la persona pueda realizar su tarea. Pero no hay que imaginarse que voy a tener que hacer toda una reforma edilicia ya para contratar a una persona en situación de discapacidad. Por ejemplo, allí rampas, accesibilidad en otros aspectos. Sí, por ejemplo, no sé, si una persona necesita un banquito para apoyar sus piernas porque si no quedan colgando cuando está trabajando en la oficina, bueno, es poner un banquito o un banquito para que pueda marcar tarjeta, o quizás es un listado de tareas, simplemente es una listita con el orden de las tareas que tiene que realizar. Eso se ve según la situación y la persona en particular. Otro de los grandes mitos es, no puedo incluir porque no soy accesible. Y están pensando en la accesibilidad edilicia, solo en la accesibilidad edilicia. Entonces piensan, bueno, y están pensando en una persona con discapacidad motriz, usuaria de silla de ruedas o con alguna dificultad para caminar o para movilizarse. Y no están pensando que las situaciones de discapacidad son múltiples. Por ejemplo, hay personas con discapacidad intelectual, psicosocial, personas con discapacidad sensorial, personas, en este caso, personas ciegas o con baja visión, o sordas o con baja audición. Y nosotros trabajamos desde todas las situaciones de discapacidad. Bien, y allí, bueno, ¿qué es lo que pueden hacer las empresas, ¿no? Para abrir un poco más los ojos y poder también tener en cuenta a la hora de reclutar personal, a la hora de poder ofrecer vacantes que se ajusten o que tengan en cuenta, ¿no? a personas con discapacidad. Bien, por un lado pueden informarse, sensibilizarse. Lo importante no es estar preparados, porque ese momento como que nunca llega, sino es estar disponibles, dispuestos. Después, para prepararse, hay organizaciones como la Fundación Benzodún Laurent que los acompañan en el camino. Lo importante es eso, la disposición. Por ejemplo, también nosotros asesoramos en que puedan realizar llamados exclusivos a personas en situación de discapacidad, por ejemplo, porque si hacen un llamado abierto, por más que en el llamado identifiquen que el llamado está comprendido en la ley de empleo para personas en situación de discapacidad, un llamado abierto es difícil, primero, que la persona quizás pueda competir con el resto de los currículums que llegan, porque su trayectoria laboral y formativa ha sido menor
por las barreras que les comentaba. Por otro lado, puede ser que hay personas en situación de discapacidad que se autoexcluyan, porque dice, ¿para qué me voy a presentar un llamado abierto si no voy a poder competir con el resto? O puede ser que el llamado no sea accesible, que no le llegue a la persona porque, por ejemplo, es una imagen y no es legible por un lector de pantalla para una persona ciega o con baja visión, o que no llegue a los canales adecuados, a los canales que miran las personas en situación de discapacidad. Entonces son múltiples las situaciones, por eso recomendamos, si lo pueden hacer, un llamado exclusivo para personas en situación de discapacidad. También lo que pueden hacer es, por ejemplo, hacer accesibles, como decía, los llamados laborales, que sean publicados en un formato accesible justamente. También pueden, por ejemplo, asesorarse a través de organizaciones o fundaciones. Y otra cosa también es cuando la empresa esté pensando en alguna reforma de las instalaciones o, por ejemplo, en mudarse de local, que ya piense en la accesibilidad a futuro para una futura inclusión. ¿Cómo observas que viene el cumplimiento de la ley de discapacidad a la hora de incluir esos llamados vacantes laborales? Ya le cuento a la audiencia que hay una ley, que es la ley 19.691, que obliga a los empleadores del ámbito privado con 25 o más trabajadores permanentes a contratar personas en situación de discapacidad que cumplan con las condiciones de idoneidad para el cargo. No se viene cumpliendo mucho, o sea, realmente hay un bajo cumplimiento de la ley. Y por más que las empresas pongan en la leyenda de que de un llamado, de que el llamado está comprendido en la ley, falta mucho todavía por hacer. Sí. Allí falta control desde el punto de vista, no sé, supongo que sería la Dirección Nacional del Trabajo, el Ministerio del Trabajo, en cuanto al cumplimiento de esta ley. Sí, falta información, sensibilización y fiscalización por parte del Ministerio de Trabajo, sí. Allí consultar, ¿no? Porque hablamos desde el punto de vista de las empresas, pero las personas con discapacidad suelen acercarse a este tipo de fundaciones, en el caso de la fundación que tú diriges desde el punto de vista institucional, como para pedir ayuda, capacitarse, porque a veces puede surgir que no tengan la información, haya temor, no sé cómo viene ese relacionamiento también, que es importante, ¿no? Es el inicial. Sí, hay un gran interés de las personas en situación de discapacidad en conseguir empleo, en formarse, y se acercan sí a la fundación. Nosotros tenemos más de 1.100 postulantes en nuestra base de datos y ahora estamos realizando acciones para sumar más postulantes aún, porque sabemos que nos queda muchos por sumar a la fundación justamente. Pero sí hay un gran interés. ¿Qué tipo de puestos son, digamos, los que más ofrecen posibilidades para personas con discapacidad? En general son cargos más operativos, que no requieren tanta formación o tanta experiencia laboral previa por las múltiples barreras que comentaba al inicio de esta entrevista. Obviamente también tenemos para cargos más auxiliares administrativos o cargos en general. Pensemos más en cargos logísticos u operativos, que es lo que tenemos mayor población. No quiere decir que no haya para otros cargos más administrativos o un poquito con determinada formación requerida. Allí preguntarte, Eugenia, a la hora de la capacitación y de poder tener estudios y demás, las personas también plantean barreras a la hora del acceso, simplemente a un centro de estudios, ¿no? Sí. O tener un texto en braille, o no sé, ¿qué barreras allí existen? Sí, hay barreras ya desde las edilicias de poder acceder, como decías tú, al centro de estudios porque no hay una rampa o las clases están en tercer piso por escalera y la persona se suele hacer ruedas, por ejemplo, y no puede acceder. Hay también falta, por ejemplo, de intérpretes de lengua de señas para las personas sordas en los centros educativos, falta de material, como decís tú, en braille o con lectores de pantalla o sistemas que permitan lectores de pantalla. Son múltiples las barreras que hay, barreras de comunicación. Son múltiples las barreras que hay para que puedan acceder a la formación. Por eso en la Fundación brindamos cursos accesibles con cofinanciación de INEFOP justamente para la formación profesional de la población. Bien, bueno, en pantalla estamos viendo todos los datos de la Fundación para quienes estén interesados y gusten participar, puedan hacerlo. Eugenia González Presto, que es directora de Relaciones Institucionales de la Fundación Benzodún Laurent, muchas gracias por estar aquí en el programa y vamos a estar atentos. Muchas gracias a ustedes. Bien, nosotros nos reencontramos el próximo viernes a las 21 por la pantalla de NSTV. Los espero. En
Claro, tenés 60% de descuento en todos los planes por un año. Pasate a pagar menos. Pasate a Claro.